Señores, sean todos bienvenidos una vez más a este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros, como siempre, muy contentos, complacidos, porque Dios nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy, señores, nos trasladamos a la ciudad de Nueva York. Estoy aquí, pero señores, un aplauso ahí. Estamos desde New York. Estamos en Long Island, específicamente en Creativo Studio 7. Creative Studio 7. Wow, se me fue el inglés, un inglés fluido el mío. Estamos desde aquí, tenemos que darle las gracias a nuestro querido Luis, que nos prestó este espacio. Y también, pues, tenemos invitados especiales. En este caso, tengo una que llega a detener muchos temas emocionales a los caminos de Dios. Recibimos a Lisbeth Fernández. ¡Eso! Hola, Lisbeth, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Muchas gracias a ti por tenerme en tu programa. Es un honor. Qué bueno. Te podemos decir Liz, sin Liz, problema. sí, Liz, sí, para sí. ir entrando. Bueno, Liz, tú sabes que yo todo lo que hago me gusta comenzar desde el Génesis, como en la Biblia, o sea, desde el principio de tu vida, para que el público también te conozca un poco más y vayan entonces entendiendo y atando cabos de las cosas que Dios va haciendo en tu vida. Por ejemplo, de dónde eres, dónde naces y dónde vives. Bueno, pues yo tengo un acento, ya se van a dar cuenta de dónde soy. Soy cubana, nací en Cuba, en un muy pequeño pueblo de campo llamado Consolación del Sur, Pinar del Río, una provincia que está cerca de la capital, La Habana. Y bueno, crezco en este pequeño pueblo de campo. Desafortunadamente, tú sabes, los pueblos pequeños a veces como que te restringen mucho la mente. Porque son muy rurales, las personas no tienen una mente amplia. Y me tocó crecer en ese ambiente. Gracias a Dios tenía una familia donde siempre tuve padres que pensaron mucho más allá de lo que el régimen dictaba. Y fueron de gran bendición para mí. Crecí en un hogar cristiano. Mi mamá era abogada de profesión, mi papá dueño de negocio. Cuando ella queda embarazada se dedica a criarnos a mí y a mi hermano. Yo soy la primogénita. Y bueno, como que eso fue muy especial para mí, siempre tener a mis padres presentes. Mis padres tienen casi 30 años de matrimonio y realmente fue de bendición tener a mi mamá siempre conmigo en el hogar, involucrada en la escuela, en la educación a primera mano. Y bueno, ayudándome y guiándome en cada paso de la vida, ¿no? Tuve una infancia muy bonita en Cuba. Y realmente tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia gracias a cómo mis padres me criaron. Okay, o sea que dentro de las dificultades que había en Cuba en ese momento, sí, pues tú tienes bonitos recuerdos por cosas y esfuerzos que elos hacían para que ustedes estuvieran bien. ¿Hasta qué año tú estuviste en Cuba? ¿Cuántos años tú tenías? Estuve en Cuba hasta el año 2009. Salí de Cuba con 11 años. Con 11 años. Así que pasé prácticamente todo lo que fue mi infancia. Yo digo que gracias a mis padres yo nunca quemé la etapa de la infancia. Desafortunadamente hay niños que crecen en hogares disfuncionales o que los padres no los quieren, que llegan al mundo por un accidente. No son queridos, no son esperados, no son deseados y a estos niños les toca madurar a muy temprana edad y queman la etapa de la infancia. Este no fue mi caso, gracias a Dios. Siempre tuve unos padres que me guiaron, ¿no? Y pude yo disfrutar toda mi niñez de una manera muy sana. Esos primeros años de la vida de un ser humano son importantes porque tú te quedas con muchos recuerdos, con muchas cosas que te marcan para la vida. ¿Tienes algún recuerdo que quieras compartir de algo que tú entiendas que en un momento difícil, así como resaltaste a tus padres, tú veías que estaban haciendo un sacrificio extraordinario? Sí. Como todos saben, no es secreto para nadie que Cuba es un país que practica un régimen dictatorial comunista. Y eso como que te hacen un lavado de cerebro desde que tú eres muy pequeño. Y yo recuerdo que en la escuela primaria, que fue lo único que pasé en Cuba, la escuela primaria hasta el 6º grado, yo tenía muy buenas calificaciones, me mandaban a concursos provinciales, nacionales y demás, pero nunca me daban el destacamento. Porque los domingos en Cuba, no todos los domingos, pero ciertos domingos se hacía, ellos le llamaban la defensa. Era ir a defender el comunismo, y nosotros los domingos íbamos a la iglesia. Y yo recuerdo que mi profesora, que era muy comunista, era muy buena profesora, pero tenía como que esto muy arraigado a sus convicciones. Y ella le decía a mi mamá, mira, ella es excelente alumna, pero no le puedo dar el destacamento porque ustedes no la mandas el domingo a la defensa. Mi mamá le decía, no, es que los domingos nosotros vamos a la iglesia. Y aunque el régimen, tú sabes, ataca mucho la
religión, mis padres siempre crecieron como que con esa convicción de que el domingo se separa para Dios. Y eso a mí me marcó mucho desde pequeña, porque yo decía, ¿qué es más importante, no? ¿El lugar que le doy a Dios o el lugar que la sociedad me quiere dar a mí para valorarme? O sea, Claro. yo como niña decía, bueno, mi valor como buena estudiante está en que me den una calificación o que me den un destacamento, o está en que yo sepa que soy buena, en que yo sepa que tengo talento, y para mí lo más importante es servir a Dios, ¿no? O sea, Entonces, el esa tema, fue una de las esa enseñanza que te dieron de esa prioridad y esa importancia que había que darle a Dios y guardar el día del Señor para la iglesia. Qué interesante. Liz, y cuando tú me hablas de el tema de que a veces atacan las religiones allá en Cuba, y te lo pregunto lógicamente por un tema de cultura general y que el público también entienda, ¿qué sucede con las personas que van a la iglesia allá? ¿Hay persecución? ¿Lo miran de otra forma? Lo miran ¿Que cristianos, católicos? ¿Cómo se maneja el tema de la religión lo allá? miran de otra forma, sobre todo lo que es el cristianismo, porque en Cuba se practica mucho lo que es la religión yoruba, que es, en otras palabras, brujería, idolatría. Los ¿no? babalaos. Los babalaos, sí. Pero aprendan papel y sí, lápiz, porque yo no voy a estar aquí toda la vida. Cuando Fidel triunfa la Revolución Cubana en el 1959, una de las cosas que Fidel atacó mucho fue el tema de la religión. Y mucha gente no lo sabe. La gente piensa que campos de concentración solo hubo en Alemania y en países alrededor con los nazis, ¿no? Pero realmente en Cuba también hubieron campos de concentración, y yo he conocido pastores. De hecho, cuando yo estuve estudiando en el seminario, yo tenía profesores que eran pastores que habían estado presos en los campos de concentración que Castro había hecho, donde eran fusiladas las personas que creían en Dios, y eso nadie lo sabe, pero hay muchos cubanos que están vivos todavía hoy en día, que sí tuvieron esa experiencia. Les tiraban huevos. Las personas que apoyaban su religión, su fe en Dios y el capitalismo, la libre empresa, eran personas que les llamaban gusanos, que les decían, o sea, le hacían la vida imposible por tener una fe en un ideal o en algo superior que no fuera el régimen castrista. Ok, ¿cómo entonces llega ese momento que recuerdes que llegó el día de salir de Cuba? Ese plan, ¿te fuiste sola, te fuiste con la familia completa? ¿Cómo fue esa logística? Bueno, pues esa logística fue gracias a mi abuelo, Elidoro Guerra, que falleció el año pasado de 94 años, muy saludable. Wow. Y mi abuelito, él llegó a Estados Unidos con 65 años, o sea, ya prácticamente en la tercera edad. Y él tenía una hermana en Nueva York que le dijo, aquí en New York hace mucho frío. Y le dijo, yo me voy para Miami. Entonces, mi abuelo va para Miami. Que está fresco aquí en Nueva York. Sí, en esta época en la que estamos, está fresco. Yo tuve que venir con un abrigo bien fuerte. Sí. Pues mi abuelo, él llega aquí a Estados Unidos con 65 años, precisamente porque no compartía los ideales que en Cuba no aguantó. No lo aguantó. Como muchas personas tampoco lo aguantaron. Entonces, él llega aquí a esa edad y empieza a trabajar y ahorrar kilo a kilo, centavo a centavo. Y después de casi 20 años, nos logra traer a nosotros en el año 2008-2009. Nunca se dio ningún lujo. Nunca gastó, no tenía ni celular, utilizaba el transporte público, porque todo su dinero era para ahorrar, para sacar a su familia de la dictadura. Entonces, nosotros pudimos venir 12 personas en menos de un año, legalmente. Nos sacó a todos ahorrando su dinerito. ¿Legalmente? Legalmente, sí. Nos sacó a todos por vía legal, por reclamación familiar, y gracias al esfuerzo de mi abuelo, entonces todos pudimos venir para aquí, para Estados Unidos. Nos establecimos en Miami, y entonces, bueno, ahí fue donde crecí. Yo digo que yo pasé de Belén a Babilonia, porque del pueblecito donde yo vivía a Miami es un contraste radical. Que ahí voy. De todo, sí. Que ahí voy. Sí, Cuando llegue esta niña de 11 años a Miami, esa reacción que tuvo, o sea, se olvidó inmediatamente de Cuba, pensó en sus personas allá. ¿Cómo fue tu vida llegando a Miami? ¿Dónde llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron directamente a la casa de tu abuelo? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, pues primero, como te contaba, vinimos 12 personas, ¿no? Todos del mismo núcleo familiar. Mis padres, mi hermano, yo, mi tía con su esposo, sus hijas, los nietos de mi tía. Y mi abuelo, él había ahorrado para
darle un apartamento a mi tía cuando ellos llegaran. Ellos llegan en el 2008, nosotros llegamos en el 2009. So, como que cuando llegamos todos tuvimos que compartir espacios, 12 personas en una casa de 4 cuartos. Wow. Ahí habíamos niños de todas las edades. Yo tenía 11, pero mi hermano era menor que yo, tenía 8 años. Mi prima más chiquita tenía 2 añitos. Entonces éramos un círculo infantil, todos gritando, en vacaciones, ¿no? Entonces, como que eso fue los inicios, que igual que los inicios de todo inmigrante. Cuando uno llega, se tiene que acomodar a donde te acojan, donde puedas vivir. El contraste para mí fue muy drástico, porque yo estaba aún en un país donde había tanta miseria. Mi papá, porque nosotros precisamente teníamos siempre una mentalidad que apoyaba la libre empresa, el capitalismo, el emprender y demás, yo vivía un poquito mejor que lo que vivía mucha gente en Cuba. Aún dentro de los estándares de la miseria que hay, estaba un poquito más cómoda mi familia. Y cuando llegamos aquí, como que yo no me veía de esa misma manera, porque el inmigrante tiene que agarrar el primer trabajo que le den, el primer carrito que se pueda comprar. Entonces, como que esa comodidad que yo pasé de ser a la niña que tenía las mejores cosas del barrio, de la escuela, de la iglesia, ya no estaba. Entonces, ese contraste me fue un poquito fuerte, encima de el idioma, que yo me tardé casi 4 años en hablarlo. No quería, me daba pena. Yo decía, la gente se va a burlar de mí porque yo tengo acento, que todavía lo tengo, nunca se me ha ido. No he podido. Yo sé que yo parezco gringa, pero no, tengo un acento inglés muy marcado. Entonces yo decía, la gente se va a burlar de mí. Es la mentalidad de un niño. Siempre está pensando, ay, ¿qué van a decir? Lo estoy pronunciando bien. Era una cultura distinta, no sabía. Y mi mamá estuvo orando muchos años por mí, porque yo lo entendía todo perfecto, lo escribía, pero me daba pena hablarlo, no lo quería hablar. Entonces lo empiezo a hablar precisamente en una escuela bíblica de verano, donde vienen un grupo de americanos a mi iglesia local en Miami, y había que traducir. Entonces, como yo estaba al frente de esa actividad prácticamente en lo que eran los jóvenes, los niños, el pastor me dijo, tienes que traducir. Yo sé que tú entiendes, no tienes que hablar inglés. Él me dijo, no tienes que hablar inglés, lo que tienes que hacer es traducirte del inglés al español. Así que lo que vas a hablar es español, que ya tú hablas. Y dije, ok, perfecto. Y con esa trampa me paro en el frente y ya después tuve que traducir de los 2 idiomas. Y así fue como yo empecé a sentirme cómoda hablando el inglés. Mira una cosa, Liz. Cuando tú llegas con 11 años a Miami, que llegas con toda tu familia, no todos de repente, no sé si todos estaban en la misma línea, de tus padres, de ir a la iglesia, de buscar de Dios. O sea, cuando tú llegas, tus padres de inmediato, ¿qué hacen? La diligencia de ver cuál era la iglesia más cerca, cuál se parecía más, o duraron un tiempo separados. ¿Tus tíos apoyaban eso, tus familiares, tu abuelo? Sí, nosotros en toda la familia siempre hemos practicado valores cristianos. Mis tías y demás practican la fe cristiana católica. Yo le digo cristiana católica porque realmente el cristianismo hasta el 1500 lo mantuvo la Iglesia Católica Romana. Sí. Después de la Reforma, todos conocemos la historia, ¿no? Entonces ellos practican el catolicismo, nosotros practicamos lo que es el cristianismo. Y bueno, mis tíos ya ellos tenían su iglesia. Mis padres, nosotros teníamos unas amistades acá que eran del mismo pueblo de nosotros. Entonces ellos nos empezaron a llevar a la iglesia de ellos. Yo creo que fue el domingo después de haber llegado. Y desde ese entonces nos mantuvimos en esa iglesia. El pastor de esa iglesia se convirtió en mi mentor. Yo diría que en todos mis años de adolescencia hasta mis 19 años. Fue una persona que tuvo un impacto muy grande en mí. Mi mamá, desde que yo era niña, me inculcó lo que es el amor por la lectura, la literatura, escribir y demás. Pero este pastor se llama Carlos Rodríguez y él es capellán ahora mismo en el Navy. Está en Japón con su esposa y sus hijos. ¿En Japón? En Japón, sí, sirviendo Wow. como capellán. Pero este hombre, él inculcó en mí leer ya no solo lo que es la Biblia y literatura cristiana o libros de cuentos para niños, sino leer libros de liderazgo. Y me dijo, léete a John Maxwell y léete esto y léete lo otro. Y entonces eso en mí empezó a cambiar mucho más mi mentalidad. El primer libro que él me dio se llama Los 7 hábitos de jóvenes altamente eficaces. The 7 Habits of Highly Effective Teens. Él me lo dio, yo tenía 12 años, yo no sabía ni leer inglés todavía, prácticamente te digo que tenía esta lucha con el idioma. Pero él me dio este libro y me dice, léetelo, quiero que te lo leas. Y yo ahí empecé a traducía las palabras hasta que yo entendí el mensaje. Y una de las cosas que nunca se me olvida de este libro, te enseña a ser proactivo.
Hay mucha gente que es reactiva. Pero el libro te enseña, aunque tú seas joven, tienes que aprender a tener una mentalidad proactiva. Entonces, él fue un mentor para mí que valoro mucho y gracias a él, bueno, pude estudiar idiomas y muchas otras cosas. Él me empezó en los estudios del seminario y... Fue un buen guía espiritual. Fue un buen guía espiritual, sí, le tengo mucho cariño. Que eso es muy importante. Luego de ahí, entonces, ¿qué sigue sucediendo en la vida de Liz? Ya llega a Miami, está estudiando, ya la pararon a traducir, ya está manejando por lo menos un poquito más fluido el inglés. No tuviste, acabas de decir lógicamente que tuviste una buena guía, pero no es lo mismo cuando tú llegas grande, o sea, adulto a una iglesia, que cuando tú llegas en ese proceso de adolescencia. De repente hay cosas que tú te haces muchas preguntas, a veces tú fluyes, pero hay veces que entonces cuestionas a Dios, tienes alguna decepción. ¿Sucedió algo contigo similar así en la iglesia? Realmente no en esos años. Yo diría que ya mucho más adelante, como mis 20 años, por ahí fue que tuve esa lucha interna. Pero ¿Por qué? ¿Cómo comenzó esa lucha interna? ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de ciertas determinaciones que tomé, como te contaba antes de empezar el programa. Una de las cosas que más ha marcado mi vida fue que yo me casé con 18 años. ¿Tú te casaste con 18 años? Sí. ¿En la iglesia ya? Yo me casé con 18 años y a los 21 decidí divorciarme. Es un tema que podemos ya tocar en más profundidad, ¿no? Porque es un tema realmente muy delicado, no solo en mi vida, sino que para muchas personas. Yo he podido conocer a muchas personas en el cristianismo, miembros de la iglesia, líderes, ministros, pastores que han pasado por la herida del divorcio. Y una de las cosas que he podido aprender es que desafortunadamente la religiosidad en la cual muchos de nosotros estuvimos expuestos por muchos años, le enseñaba a la gente a que el casamiento te daba un matrimonio. Y no hay nada más lejos que la realidad, porque el matrimonio es una cosa y el casamiento es otra. Casarse es ir tú a hacer una ceremonia y firmar un papel, pero el matrimonio es el vínculo que tú creas con la persona, es algo que uno cultiva, una intimidad, el conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace daño, qué te hiere emocionalmente. Y la iglesia, desafortunadamente, no siempre entendió este concepto. Entonces, si tú estabas soltero y otra persona estaba soltero, ya eso era una excusa para que se casaran y tuvieran un matrimonio. Y eso no es correcto, porque eso puede hacer que una persona fuerce una unión con alguien que realmente no está destinado a estar contigo. Y yo, por ejemplo, en la Biblia yo veo el ejemplo de José y María. José y María tenían un matrimonio antes de casarse. La gente dice, no, ellos no se acostaron. No, es que eso es un tema. El tú tener intimidad con una persona, intimidad sexual con una persona, es solamente una faceta de todo lo que abarca la sombría del matrimonio. Entonces, José y María son un ejemplo de esto, porque José y María, las personas lo veían como uno. Ella estaba desposada con José, ellos tenían una intimidad emocional, se conocían como personas antes de hacer una ceremonia y casarse. Entonces, desafortunadamente en la iglesia hoy, como que piensan que ya a la hora de tú casarte ya tú tienes un matrimonio. Y no es así, el matrimonio se tiene que cultivar, se tiene que aprender, uno tiene que pasar por un proceso que el casarte y tú hacer la ceremonia no te lo da automáticamente. Sí, no, porque es que, estamos preparándonos, estamos compartiendo con un carácter diferente, con una cultura diferente, con cosas del día a día que tú no haces, que de repente esa persona hace, que tú tienes que ir adaptándote. Y realmente eso que dice es bien importante, porque la preparación para un matrimonio debe ser fundamental. O sea, en las iglesias, ahora que tú lo mencionas, deberían tener un ministerio como para preparar los matrimonios. Y hay muchos ministerios de pareja que le dan el seguimiento a los matrimonios y a los esposos, que es súper necesario. Pero ese seguimiento de jóvenes como tú, porque estamos hablando de que con 18 años, él era de la iglesia también. Yo lo conocía en la iglesia, él era recién convertido, sí. Ok, entonces, dos jóvenes así necesitan un seguimiento especial, diría yo, sí, para el tema y más un joven que viene llegando a la iglesia prácticamente. Entonces, duraron 3 años de relación solamente. Sí, yo diría que entre el noviazgo hasta que yo decido separarme y ya después el tiempo que duró procesar todo fueron como 6 años en total. ¿Cómo te chocó eso a ti, Liz, a sabiendas tú de que
a Dios le agrada el matrimonio, fomenta el amor en la palabra, y entonces que llegue el momento de tú estar pensando en un divorcio. ¿Cómo lo veías tú a nivel social, a nivel de la iglesia, lo que te iban a decir, lo que te decían los pastores, lo que te decía tu familia, que me imagino que estaba lógicamente en contra del divorcio? ¿Cómo lo pudiste tú manejar? Bueno, esto fue algo que yo tuve una lucha interna por muchos años, porque yo decía, yo me casé, yo digo que nadie que se casa, a menos que a ti te esfuercen, o que tú tengas un matrimonio por poderes o concertado, nadie que llegue al altar llega diciendo, no, yo me voy a divorciar de aquí a 10 años. Eso no existe. Cuando tú te casas con el deseo de tú durar la vida entera, hasta que la muerte me separe. Uno al menos llega con esa mentalidad, pero no llega en el estado de conciencia mental correcto, que fue una de las cosas que me pasó a mí. Tenía como que toda la influencia legalista religiosa, pero por otro lado, mi nivel de conciencia no estaba donde tenía que estar. Entonces yo decía, bueno, me caso porque es lo que tengo que hacer, es lo correcto, pero fuerzas tú mismo. Fuerzas algo para conseguir algo más. Y el mandamiento número 11... es ese. No sé si tú sabías cuál es tú sabes que son 10 mandamientos públicamente que se conocen, pero hay uno que es 11, que se le agregó, que es no forzarás. Entonces me enteré contigo. Ese no me lo enseñaron, chico, en el seminario. Ese lo escribimos nosotros allá en Dominicana. Sí. No forzarás, sí, por el tema de que las cosas hay que hacerlas en el tiempo de Dios y entender que cuando Dios quiere, hay muchas veces que nosotros hacemos las cosas cuando nosotros entendemos y cuando queremos, y no entendemos que es cuando Dios quiera. Entonces sígueme diciendo esa batalla que tuviste. Bueno, pues sí, yo tuve esa batalla interna porque obviamente uno dice, bueno, ¿qué van a decir de mí? Yo hice un compromiso público, pero nadie sabe la realidad de lo que hay detrás. Y yo quiero, pues yo sé que en internet la gente copia y dice, no, ella apoya, no. Yo creo que el matrimonio es para toda la vida y creo que es una unión santa, porque Dios bendice el matrimonio. Ahora, hay muchas cosas que uno tiene que saber cómo manejar. El divorcio, yo creo que si tú eres una persona que ha pasado por infidelidad o que está pasando por abuso o que tienes una pareja alcohólica que se droga, que te da golpe, yo creo que eso sí es bíblico, salirse de una relación así. Porque hay base bíblica para eso. El Señor dice, si es adulterio, se justifica el divorcio. La Biblia también dice que no estamos sujetos a yugo de esclavitud. Entonces, si tú estás en una relación que es tan tóxica, que te está haciendo daño a ti mismo, psicológico, emocional o físico, para mí eso es una de las bases para uno tomar esa decisión que es tan personal y tan delicada. Cada quien hace lo que entienda. Pero como yo tenía una de estas razones, yo decidí tomar esa decisión. Y fue un proceso que a mí me afectó mucho porque obviamente al principio mi mamá sobre todo no estaba de acuerdo, ella no entendía, porque yo siempre he sido una persona muy reservada. Después que me casé me volví mucho más reservada aún, y muchas de las intimidades e interioridades que pasaban en mi relación yo no se las compartía. Entonces la persona que era mi pareja, y a mí no me gusta hablar de las personas que han sido mi pareja, pero bueno, él tenía una relación muy cercana con mi mamá y le contaba ciertas cosas solamente desde su perspectiva, pero ya después que nosotros terminamos... Una sola campana. Exacto. Entonces ya después que nosotros terminamos, yo le dije a mi mamá, es que esto es así, 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 y ella como que entendió y ha sabido respetar que yo soy adulta, que yo amo a Dios, que yo quiero lo que Dios quiere para mi vida, y he intentado hacer las cosas conforme a lo que Dios me ha dicho. ¿En qué momento entonces ya pasa ese capítulo de tu vida? ¿Cómo te fortaleces nuevamente y dices, bueno, ya esto pasó, deja yo ponerme en oración, deja yo seguir con mis proyectos? ¿Qué tú estabas haciendo ahí? ¿Ya tú habías escrito algún libro? No. A nivel de tu preparación, ¿cómo tú ibas? De hecho, este libro que escribí, mi primer libro, lo acabo de terminar de escribir hace unos meses. En enero lo saqué. Pétame el libro, porfa, y el gran chicken que está aquí haciendo... Coja su view ahí. Mire ahí. Saludos. Ok. Mira, el lado oculto de la transformación. Mírenlo aquí. Tremendo libro y tremendo título. El lado oscuro de la transformación, porque justamente hay muchas personas que solo ven el éxito, pero no ven
todo lo que pasamos para transformarnos en quienes somos hoy mismos. Así es, las personas, yo digo que quieren los resultados y el fruto, pero no quieren pasar por lo que cuesta. Y más hoy en estos días, en estas fechas. Sí, así nadie quiere hacer la fila. Así es, nadie quiere hacer la fila. Nadie quiere agotar los procesos. Entonces, me decías, a nivel de preparación, ¿cómo ibas ahí? Sí, realmente antes de yo pasar por este tema de yo terminar esa relación, yo estaba en el seminario teológico, estaba estudiando para ser ministro, estaba muy involucrada en la iglesia, estaba empezando como conferencista. Al yo tomar esta decisión, bueno, te imaginas que todo se para, todo se troncha. Tuve que recuperarme emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. ¿Cómo te recuperaste? ¿Qué hiciste en ese proceso para recuperarte? El proceso de recuperación toma tiempo. No te puedo decir que fue, bueno, me costó un año, no, porque es algo que como que uno con el tiempo lo va sanando, y yo no tuve automáticamente una postura ni la madurez para yo decir, bueno, Dios mío, desde ahora ya yo te entrego todo, toma, no. Yo al contrario tenía tanta decepción y tanto dolor y tantas heridas internas que yo lo que quise fue hacer las cosas por mi cuenta, porque yo dije, bueno, si la Biblia dice y la iglesia dice que me tengo que casar y casarme no funcionó, entonces ahora yo voy a hacer lo que me da la gana y voy a vivir con mis normas. Y yo no entendía que realmente lo que la iglesia te dice, la religiosidad a veces, como estábamos hablando, fuerza muchas cosas y no entendemos lo que realmente Dios quiere para uno. Por eso yo en el libro hablo de lo que es el nivel de conciencia, ¿no? Porque a veces estamos en un nivel de conciencia que cuestionamos todo como si fuéramos niños, ¿no? Tenemos un nivel de conciencia que un niño, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo, ¿por qué tengo que hacer lo bueno? ¿Y por qué tengo que hacer lo correcto? ¿Y por qué tengo que hacer lo que Dios manda? Lo que mis padres me dicen. Y a veces hay adultos que tienen un nivel de conciencia como un niño. No, pero ¿por qué yo tengo que hacer las cosas bien? Si al total todo el mundo hace lo malo y cada quien se sale con la suya. Entonces, si quieren montar en esa ola, que a veces creen ellos que es más fácil. Exacto, pero eso trae muchas repercusiones emocionales. Entonces yo estoy agradecida porque Dios sacó algo de ese proceso. Si realmente tuviese que pasarlo de nuevo, hay muchas cosas que yo hiciera diferente. No es cuestión de, ay, me arrepiento de lo que hice o no, porque sino más bien, ahora que tengo otra perspectiva, hiciera las cosas mejores. Esperara en estos aspectos, buscar a Dios de esta manera, como lo estoy haciendo ahora. Pero eso se da con el tiempo. Cada uno tenemos como que nuestro trayecto personal, ¿no? Además que también para poder ayudar a otros a ese mismo proceso, me imagino la cantidad de personas que tú has ayudado en situaciones difíciles de matrimonios y tú, lógicamente, que por haber pasado por esa experiencia, pues se te es más fácil poder ayudarlos a ellos. Sí. Uno realmente cuando pasa por situaciones de dolor se sensibiliza y entiende lo que la persona está pasando. Yo nunca creo que no he tenido una mentalidad de victimismo. No me gusta. Soy mujer y no lo comparto. Porque yo creo que la persona que se victimiza se pasa lamiéndose las heridas y las llagas, pobre de mí, y yo no comparto eso. Entonces, cuando yo veo a una persona que está en ese estado mental, yo digo, aunque yo te quiera ayudar, tú no me vas a dejar ayudarte porque tú no quieres recibir ayuda. Pero sí hay otras personas que tú sabes que genuinamente están pasando por dolor y tienen la mentalidad correcta en medio del dolor. Entonces, ahí tú sí puedes ir a ayudar a alguien. Y yo como que he sabido diferenciar entre una cosa y otra, porque a veces nosotros pensamos, no, quiero ayudar, pero la persona número 1 se tiene que dejar ayudar y número 2 tiene que tener el estado de conciencia correcto para tú venir a ayudarlo, porque si no, tú puedes venir con la mejor actitud, pero ellos pueden decir, no, pero bueno, me estás criticando, me estás diciendo algo que no me gusta. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los temas emocionales, porque no todo el mundo, cuando uno se abre, la persona nos está dando acceso a las cosas que lo han herido, a las cosas que tienen rotas dentro de sí. Y si nosotros no estamos preparados y sabemos cómo dar un consejo realmente por genuinamente ayudarlo, si no tenemos la capacitación correcta, podemos terminar haciendo un daño peor. Liz, y luego de ahí entonces, lógicamente que a raíz de todo ese conocimiento y todo lo que me dices, pues no quería hacerte la siguiente pregunta para resaltar la importancia de la preparación, para que cuando el momento que te llegue a ayudar a otro, pues debemos estar preparados lo más posible para también enfocarnos justamente en la palabra y lo que dice Dios en cuanto a esas situaciones que realmente la Biblia te plantea un sinnúmero de cosas, sí, y un sinnúmero de soluciones y de problemas que se vivieron en esos tiempos y de la manera que Dios lógicamente le gusta que nosotros lo hagamos. Entonces luego de ahí,
¿Te mantienes en la iglesia? ¿Te mantienes estudiando? ¿Qué pasa con tu vida sentimental? Bueno, yo no me mantuve en la iglesia, no me mantuve estudiando. ¿Te alejaste? Y sí, y mi vida sentimental, bueno, fue de mal en peor. Salí de una relación para otra que tampoco sirvió y conocí varias personas en el camino, De pero allá mismo de la iglesia. no, fuera de la iglesia. Sí, porque también te alejaste de la iglesia en ese Claro, proceso. sí. Sí, yo creo, tú sabes, todos tenemos a veces heridas emocionales y culpamos algo cuando es algo que nosotros, por ejemplo, yo digo, no, porque en la iglesia conocí a tal persona, entonces como que le hago una cruz al lugar donde tú conociste a la persona, cuando realmente es algo que escogiste tú, no tenía nada que ver con la iglesia en sí. O sea, que tú tuviste un momento de rebeldía, que te alejaste de todo. Sí, claro. Yo realmente, mira, yo siempre he sido una persona muy solitaria, pero como yo sentía que yo no estaba bien emocionalmente y como era líder en la iglesia, yo no iba a estar exponiéndome. Si yo estoy pasando heridas y si yo tengo dolor, yo no puedo liderar a nadie. Si yo no estoy sana, yo no puedo sanar a nadie. Si yo no estoy bien, yo no puedo mostrarle a otro cómo estar bien. Entonces a mí ningún pastor, ningún ministro, nadie me tuvo que decir, no, mira, pasa por este proceso. Yo sabía que si yo no estaba bien, yo no podía continuar en un puesto de liderazgo. Entonces me alejé por muchas cuestiones, ya te digo, tenía muchos motivos, pero sí me alejé de la iglesia para yo poder manejar todo lo que me estaba pasando. ¿Y qué tiempo duraste separada de todo eso? O con esa pequeña rebeldía con Dios. Yo diría que 3 años, quizás. 3. Sí. Pero un tiempo. Un tiempo, sí. Yo nunca, mira, yo sé que hay personas que han tenido como que cuestiones, como que se han cuestionado a Dios y han tenido, no sé, debates existenciales, si Dios existe, si Dios no existe, por qué Dios permite. Yo nunca tuve eso. Aunque yo estaba en rebeldía, yo nunca me cuestioné si Dios existe. Yo nunca tuve, o sea, yo cuestioné otras cosas. Yo decía, bueno, la religión está bien, lo que me ha enseñado. Yo cuestioné otros aspectos, pero nunca a Dios en sí. ¿Cómo se siente una persona, Liz, que ha tenido tantas experiencias bonitas con Dios y de repente tener un tiempo de rebeldía separado? ¿Te sientes? Cuando tú haces algo en la calle que de repente tú sabes en el fondo que a Dios no le agrada. Te sientes mal, te sientes decepcionado, te sientes como que tú realmente no te mereces ni el amor que Dios te da, ni la familia que tienes, ni nada de lo bueno que Dios te ha dado en la vida, porque ves lo que es la otra polaridad, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy difícil, fue un camino muy doloroso. Una de las cosas que más me afectó es que, bueno, yo estaba andando de un lugar a otro, me tenía que mudar por muchos motivos. Cada 6 meses yo estaba en un apartamento nuevo, tenían que venir mis padres y mi hermano a ayudarme a cargar las cosas de nuevo, a volverme a mudar. Entonces como que fue un proceso de yo quería hacer todo por mí misma, todo por mi cuenta, yo regir mi vida, yo dicto, yo mando, yo todo. Y eso me enseñó que mientras más tú quieres forzar tu propia voluntad, más mal te salen las cosas. Porque por lo menos los que estamos llamados a los caminos de Dios y los que tenemos un propósito, la vida no fluye a través de lo que tú quieres, la vida fluye a través del propósito de Dios. Y mientras más tú quieres salirte de eso, bueno, pues más mal te sale todo. El impío sí, a veces le salen las cosas bien porque realmente creen ellos. Sí. Exacto, uno dice, no, mira qué bien está. Ellos creen que las cosas les salen bien porque no están alineados con el propósito de Dios. Dios te dice, bueno, haz lo que tú quieras, perfecto. Pero al que tiene llamado al ministerio, a estar con las cosas, yo digo que no hay shortcuts. No sé cómo en español, no sé cómo se dice, como que no hay atajos. Para los que realmente Dios te marca desde que tú naces, Él a todos nos escoge, pero hay personas que vienen con más talentos que otros y eso es bíblico. El propósito de Dios es imparable. Exacto. Y uno a veces dice, bueno, yo cambiaré un día. No, mi pastor siempre me decía, cambia antes de que tengas que cambiar. Porque cuando Dios te diga que tienes que cambiar, vas a tener que cambiar. Entonces a veces uno tiene que tener la postura del corazón de decir, Dios mío, yo por amor a ti te permito que tú vengas y ministres mi vida y que tú me ayudes, me cambies, me transformes y me ayudes a elevar mi conciencia. Mira, ¿y cuándo y en qué momento tú finalmente dices, tengo que volver a la iglesia? No aguanto esto de estar en la calle, no aguanto esto de estar separada de Dios. Dios mío, perdóname, tengo que volver. La última relación que yo tuve fue una persona... Tengo que medir cómo digo las cosas porque mi mamá me corrige mucho en cómo... me dice, no digas eso. Pero fue una persona que fue muy dañina para mí.
y creo que fue la persona como que más mentalmente y psicológicamente me afectó, porque yo venía herida de una relación matrimonial, de una decepción emocional. Entonces, cuando tú estás en ese estado, si una persona te coge que tiene calle y astucia y demás, como que Vulnerable. Tú te vulnerable. puede moldear mucho de una manera mala, porque realmente fue una manera mala. Y después que yo termino de esa relación, como que yo dije ya, o sea, como decimos los cubanos, le puse la tapa al pomo y aquí yo terminé. Porque fue como que Dios diciéndome, si quieres seguir haciendo las cosas por tu fuerza, por tu propia voluntad y por lo que a ti te da Mira la cómo te gana, ha ido. mira cómo te ha ido. Entonces ya yo, después de eso, porque me quedé prácticamente en la calle, sin carro, sin dinero, sin nada, todo, él se lo quedó. Y yo me vi de nuevo en ese proceso después de 3 veces de haber estado en ese punto. Después de mi matrimonio, después en otro momento en la vida y después con esa relación. Y yo decía, ¿hasta cuándo yo voy a estar sin nada? Cuando Dios a mí me ha dado todo. ¿Y qué tiempo tú hiciste? O sea, tú duraste de relación con esa última persona. Fueron unos meses. ¿Meses? Sí. ¿Y en meses acabó contigo así? Sí. Yo lo conocía de un tiempo antes, tú sabes, siempre como que estuvo vinculado conmigo de una forma u otra. Habíamos conectado, como ya te digo, yo tenía una carencia emocional muy fuerte, él supo hacer esa carencia, entonces teníamos cierta conexión, yo lo voy a poner, pero realmente era un vínculo tóxico y dañino, porque yo estaba dañada y venenosa en ese momento, entonces era una persona como que me retroalimentaba esa misma energía. Y bueno, pues nada. Ahí llegas nuevamente a la iglesia. Sí. Y te rindes ante Dios. No es tanto el tema de la iglesia, sino a Dios en sí. Porque hay personas que van a la iglesia y perfecto, pero no van. Hay personas que llegan a la iglesia, pero no llegan a Dios. Y yo tuve el momento que yo digo, ok, perfecto. Yo voy a la iglesia, pero voy a llegar a Dios también, porque la iglesia siempre ha sido parte de mí de una forma u otra. Pero con Dios yo he batallado más que con la iglesia, yo creo. Sí, que esa es la relación con la que tenemos que... Esa es nuestra iglesia realmente. Y yo entendí cuando estaba leyendo un pasaje de Éxodo con Moisés, que cuando Dios se le revela, el ángel del Señor se le revela a Moisés en la zarza, hay un dato muy interesante que la gente a veces lo pasa por desapercibido, y es que Moisés vivía con su suegro, con Jetro, pero Jetro era sacerdote. Y entonces yo a veces decía, ok, perfecto, Moisés venía de un lugar donde su suegro era sacerdote, y a veces uno dice, bueno, yo estoy en una familia, que era mi caso, mis padres son ministros, o uno está que dice, bueno, mis padres son pastores, o mis padres son líderes, o mi familia tiene cierta influencia, y Dios no se le reveló a Moisés en la casa de su suegro sacerdote, Dios se le reveló a Moisés cuando él fue al corazón del desierto, en el Sinaí. Fíjate ese dato, él no fue a donde estaba el sacerdocio, él fue a donde estaba, cuando Moisés estaba en el desierto con los animales, ahí fue donde Dios lo encontró, como para decirle, bueno, aunque tú estés rodeado de la influencia de los pastores, del sacerdote, de quien sea, yo no te voy a conocer ahí. Cuando tú estés en el desierto, yo me voy a revelar y ahí tú vas a ver mi ángel y ahí tú vas a ver mi poder y ahí es donde yo te voy a dar mi propósito y mi asignación, que es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, como que esto me administró mucho porque se ve en tantos lugares en la Biblia con tantas historias y yo siento que fue mi caso personal, aunque yo venía de un hogar que era cristiano, que mis padres siempre han sido líderes en la iglesia, columnas en el evangelio, no fue mi caso, Dios no se me reveló ahí, Dios se me reveló cuando yo estaba en el desierto y eso a mí como que me... Siento que Dios tiene experiencias muy personales con cada uno de nosotros. Él trata, no importa cómo tú hayas crecido, no importa dónde tú estés, Él te trata de una manera personal cuando Él te quiere dar una asignación. Porque para que tú no digas, no, porque yo soy hija de pastor, a mí me toca ser pastora, porque yo soy hijo de un líder, a mí me toca ministrar. No, para que tú sepas quién es el que te está dando. Entonces Él se encuentra contigo en el lugar del desierto y la soledad. Así es. Liz, ¿cómo tú mantienes tu fuerza espiritual día a día? ¿Qué tú haces para seguir fortaleciendo tu relación con Dios, para no fallarle, y seguir haciendo lógicamente las cosas que a Él le agradan? Mira, yo he tenido que aprender a desarrollar el hábito de la oración, porque yo me he pasado la vida, incluso en mi rebeldía, yo siempre estoy con mi diálogo interno con Dios. A veces aunque le diga, pero yo no entiendo por qué tú haces esto. Ese diálogo interno que uno a veces tiene, no importa la fase de la vida en la que tú estés, ese diálogo interno yo siempre lo conservé. Pero el acto de yo arrodillarme a orar todos los días, eso lo he tenido que practicar.
Porque uno a veces como que, bueno, tengo que orar y mis padres siempre oraban conmigo por la mañana y por la noche, el culto familiar, y a veces como que uno quiere salirse de eso porque no entiende, porque dice, ay, tengo que orar. Cuando uno es niño que te dicen, tienes, mami, ven, vamos a orar al cuarto, a leer la Biblia, uno dice, ay, de nuevo, yo no quiero eso, quiero hacer otra cosa. Como que uno a veces le hace como que cierto rechazo porque no entiende, no tiene la conciencia todavía para saber lo que realmente está pasando. Y yo como que, tú sabes, prefería orar emocionalmente. Yo decía, Señor, tú sabes mi corazón, pero el acto de yo disciplinarme a mí misma para orar e ir a mis rodillas, eso lo he tenido que practicar mucho encima de estudiar la palabra, que obviamente siempre, pero como que he visto que esas dos cosas es lo que más el Señor me ha ayudado, que son las bases de lo que todo el mundo dice. Claro. Pero realmente cuando tú empiezas a practicarlo disciplinadamente por amor a Dios, encuentras cosas que tú no habías descubierto antes cuando lo hacías por deber o porque es lo que tienes que hacer o porque, bueno, es como te vas a encontrar con el Señor. Tienes una experiencia diferente aunque estés haciendo lo mismo. Eso es correcto. Este título, Liz, ahora sí quiero hablar ya para ir finalizando de tu libro, El lado oculto de la transformación. ¿Cómo te inspiraste en el título y qué vemos aquí específicamente? Bueno, pues el lado oculto de la transformación, el nombre está bastante claro, y es que las personas que hemos vivido un proceso de transformación sabemos que hay un lado detrás de eso, porque la gente siempre ve el producto, el resultado, bueno, la vida que tienes hoy, la plataforma que tienes hoy, quién te conoce hoy, el estilo de vida que tienes hoy. Pero todas las lágrimas, todo el esfuerzo, todas las madrugadas, todas las mudanzas, todo el trauma, el dolor, las heridas, eso la gente no lo vive contigo, eso lo vives tú con Dios y con las pocas personas que genuinamente te aman y están contigo durante ese proceso. Porque una de las cosas que me di cuenta es que no todo el mundo que dice estar contigo está contigo siempre. Hasta el final hay gente que está contigo de palabra, por cumplir, por decirte, no, si te hace falta algo yo voy a estar ahí. Pero cuando te hace falta algo, y más nunca lo ves. Entonces, ese tipo de proceso te muestra realmente quién merece estar en tu vida. Y una de las cosas que yo aprendí, ¿no? Fue cómo las relaciones en la vida son cíclicas. Y hay muchas personas que llegan a la vida de nosotros como que para cumplir un propósito, para enseñarnos algo, y a medida que nosotros vamos entrando en nuevas etapas de la vida, ya se culmina ese ciclo y debemos de dejar ir a ciertas personas. Y desafortunadamente hay quien se toma esto personal. No es un rechazo a ti, eso no es un rechazo a la persona, y eso es algo que yo como que Dios me tuvo que enseñar. Y hay personas que Él puso en mi vida para cumplir un propósito específico, enseñarme algo muy puntual. Y uno a veces tiene el apego emocional a estas personas y los quiere traer a las nuevas etapas que Dios nos está llevando. Y es un error, porque cada etapa va a tener personas nuevas que te van a enseñar lo que tú necesitas en esa etapa. Muy pocas personas realmente están contigo toda la vida. Yo creo que el caso puede ser quizás los padres, los hijos, si uno los tiene. Hay personas que están ligadas a ti, no importa lo que pase. Pero eso fue una de las cosas que me tocó aprender, cómo cambiar la conciencia, cómo saber distinguir en lo que es la religiosidad, el legalismo, versus lo que realmente Dios quiere, versus el liberalismo extremista que se ve el día de hoy de la gente. O sea, son tantas cosas que a veces yo digo, Señor, estoy haciendo algo por presión religiosa, por presión legalista, porque eso lo tiene uno tan arraigado. Los que por lo menos los que llevamos en el Evangelio toda la vida, que conocemos la iglesia y las malas prácticas dogmáticas que han habido en cada denominación, porque no es una cuestión de una denominación a otra, sino uno saber distinguir, ¿no? Que la etapa donde estoy entrando, qué cosas me están afectando y qué decisiones estoy tomando que me pueda influenciar esto con lo que uno batalla cada día de la religión que todavía tenemos que salir. Claro. Es saber escuchar la voz genuina de Dios que nos quiere decir algo, o estoy haciendo algo porque realmente me estoy alejando de eso y quiero cumplir con mi propia voluntad. Entonces en el libro toco esos temas. ¿Dónde lo puedo conseguir el libro? Está en Amazon. ¿En Amazon? En Amazon con el título sí está disponible. Bueno, pues aquí está este libro que es bien interesante. El que quiera, bueno, pues conocer un poquito más de todo esto que ha tratado Liz, pues que lo busque en Amazon así mismo tal cual, El lado oculto de la transformación. Y Liz, yo quisiera ya para finalizar que, bueno, seas tú que hagas una oración final y le pidas a Dios por todas esas personas que de repente están pasando por algún proceso de los que tú ya has pasado, para que Dios les dé fortaleza, sabiduría
a esos matrimonios que están en esa dificultad, para que lo puedas restaurar, para que puedan tomar una decisión, esas mujeres que de repente no saben cómo salir de su problema en el que están sumergidos hoy día. Bueno, pues tú que ya pasaste por esa situación, que seas tú que ores por ellas. Obviamente, sí. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional hacia nosotros, Dios mío. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir con mi hermano, Señor. Y yo te pido, Padre, que cada persona, Señor, que se conecte, Dios mío, tú conoces las necesidades de su alma, Señor. Tú conoces las heridas de su alma, Señor. Tú sabes lo que les ha causado tanto dolor a través de los años, Padre Santo. Quizás es un dolor reciente o quizás es un dolor que llevan cargando de toda la vida, Padre. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu, Dios mío, que es sanador, que es restaurador, que transforma, Padre, pueda, Señor, visitarlos en estos lugares donde ellos están ahora mismo, Señor, y que ellos puedan, Padre, experimentar tu amor incondicional, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pido, Padre, que tú visites, que tengas encuentros personales, Señor, en medio de cada desierto que estas personas estén pasando, Padre Santo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú restauras, porque yo sé que tú tienes un amor catártico, Señor, porque tienes un amor, Dios mío, que transforma todo, Señor, así como tú has restaurado mi vida, Padre. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu visite a cada una de estas personas que están clamando en las noches, Señor, en las madrugadas, porque tú, Señor, intercedas en sus vidas y en sus situaciones, Padre. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Liz, muchísimas gracias. Y a usted que se mantuvo ahí en sintonía, le damos las gracias también. Nunca olvide que si Dios lo hizo en la vida de Liz, lo hizo en mi vida, también lo puede hacer en tu vida. Amén. Y sobre todas las cosas, nunca olvides que en tu vida Dios siempre está controlando. Amén.